Muy buenos días, hermanos. Como es costumbre, saludamos a todos los hermanos que se conectan y a los que nos ven más tarde. Ruego a Dios por todos ustedes. Hoy, exactamente un año que no nos hemos podido ver personalmente. Sé que en nuestras vidas han cambiado muchas cosas. Solo espero que todas sean de acuerdo al corazón de Dios. Todo para mejorar, pero estamos en una tierra y tenemos luchas, ¿verdad? ¿Estás en medio de una lucha? La Biblia nos enseña en Romanos 7, 14, 25. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla de una experiencia que es la esencia misma del comportamiento humano. Él sabía lo que era bueno, deseaba hacer lo que era bueno y sin embargo no podía hacerlo. Sabía lo que era malo, lo último que hubiera querido hacer era lo malo y sin embargo lo hacía. Pablo se sentía acosado por este sentimiento de frustración, esa capacidad para ver lo bueno y la incapacidad para hacerlo, esa capacidad para reconocer lo que era malo y esa incapacidad para evitar hacerlo. Ahora bien, es necesario tener sumo cuidado al juzgar la actitud de Pablo en relación con su pecado. Si lo juzgas, vamos a hacerlo de acuerdo con el patrón de cada uno de nosotros. Y este patrón cambia a medida que nosotros vamos a un nivel espiritual mayor. Nuestra mente y nuestro corazón van cambiando. No miremos el pecado de la misma manera antes de nuestra conversión que después de caminar un tiempo en los caminos del Señor. Un hombre que lleva algún tiempo de convertido dio el siguiente testimonio. Antes de conocer a Cristo, llevaba una vida de placeres, me deleitaba en el sexo, en las fiestas, sin que esto causara en mí la más mínima preocupación. Las palabras fornicación o adulterio no tenían ningún significado negativo para mí. Sin embargo, ahora, solo mirar a una mujer codiciada y codiciarla me hace sentir mal. ¿A qué se debe la diferencia? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora actúa en nuestras vidas una sola naturaleza, la nueva naturaleza espiritual que quiere que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso es que debemos aprender a vivir conforme a lo que nos enseña el Espíritu Santo. A medida que crecemos espiritualmente y nos acercamos más a Dios, la luz redentora del Señor nos permite ver pecados que antes no podíamos ver, pues vivíamos en tinieblas. También el Espíritu Santo nos redarguye, nos recuerda lo que nos agrada, lo que no agrada a nuestro Padre Celestial y nos enseña a cambiar la actitud para no seguir viviendo como siempre. Entonces, ¿qué era lo malo que Pablo aborrecía y sin embargo lo hacía? No se sabe a ciencia cierta, pero para un hombre del nivel espiritual del apóstol Pablo, bien podría haber sido alguna pequeña manifestación de ira o simple pensamiento que de acuerdo a sus principios podría desagradar a Dios, o quizás actuó injustamente con alguien. En fin, cualquier cosa que fuera un obstáculo para llegar al grado de perfección que él anhelaba. Esta lucha constante lo llevó a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la buena noticia es que Dios entregó a su Hijo precisamente porque Él conoce nuestra incapacidad de vivir una vida totalmente santa. Por eso Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y concluye esta idea en el próximo capítulo de esta carta diciendo: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La mejor decisión que puede tomar en su vida es depositar toda su confianza en Dios. Es un proceso que comienza con abrirle las puertas de nuestro corazón a Jesucristo, entender lo que hizo en la cruz, porque Él es quien hace posible nuestro crecimiento personal y espiritual. Hágalo hoy. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Puedo asegurarle que no se arrepentirá. Por eso yo te pido, Señor Padre Santo, que anhelo vivir una vida santa, que te complazca a ti en todo, pero confieso que para mí es imposible. Por eso te doy gracias por Jesucristo y la seguridad de la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por favor, ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén. Gracias. Buenos días, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Bueno, yo pregunto más como ¿cómo se llama? Protocolo, que por querer la respuesta, porque sé que no me la pueden dar en este momento y de pronto están lanzando una respuesta que sé que es bien en las manos del Señor. Así que me alegro mucho, doy gracias a Dios por sus vidas, por la mía. Ahí vamos adelantando, vamos avanzando en las cosas que el Señor quiere que hagamos, en nuestra vida personal, nuestra vida ministerial, y gracias a Dios por todas las cosas que nos pone como recursos para seguir adelante. En esta semana estamos nosotros, nuestra iglesia, vamos a hacer nuestra asamblea anual obligatoria, así que espero que todos se conecten, o los que puedan ir presencialmente, asistir allá. Entonces los esperamos. De resto, los demás van a recibir invitación por correo. Por favor, revísenlo. Revisen si no está en su bandeja de entrada, revísenlo en spam, puede que haya ido allí. De todos modos, a todas las personas que nos dieron sus correos, que están en contacto permanente, les está llegando esta información. Bueno, le doy gracias a Dios una vez más, como les dije, porque vamos avanzando y vamos avanzando con paso firme. Es un tiempo diferente, es un tiempo que considero que las cosas del Señor se están incrementando, y considero que es la oportunidad muy precisa, muy clave que el Señor está dando a todo aquel que no lo conoce, para que venga a sus brazos, así como enseñaba Cielo en la meditación. Esta es una oportunidad. Alguna vez traje un mensaje que se llamaba La última oportunidad de Dios, y hablaba precisamente de esto. Yo creo que realmente sí nos estamos acercando a los últimos tiempos, al último de los últimos tiempos, porque hay muchas cosas que lo están señalando. Y por eso hoy quiero traer un mensaje que tiene un título, pues algo coloquial, y el título de esta enseñanza es No hay desierto malo, porque muchos dicen que están en un desierto, ¿sí? Y quiero comenzar diciendo las cosas que el Señor nos ha enseñado, pero les pido que oremos primero antes de seguir adelante. Por favor, aparte todo lo que lo quiera distraer, apague su televisor, no se deje distraer por su WhatsApp, por otros medios, por cosas que no deben estar en este momento. Concéntrese y permita que la palabra de Dios le llegue a lo más profundo de su ser y viva conforme a ella. Aférrese a esto, porque el Señor es nuestra seguridad, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, y a Él es que levantamos nuestros brazos, y a Él y por Él es que vivimos, y para Él es que vivimos. Como dice la palabra, que todo lo que hagamos sea para su gloria. Padre, gracias por este momento, gracias Señor por la oportunidad que nos das todavía de escudriñar en tu palabra, y gracias porque nos revelas esta palabra a aquellos que somos tus hijos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias, Papito Dios, porque estamos dispuestos a recibir lo que nos quieres enseñar. Tu presencia es permanente en nuestras vidas. Gracias por los proyectos que nos das, gracias por los recursos que nos das, por la vida, pero por encima de todo esto, por ese amor tan profundo,
tan fuerte, tan radical, que nos ha absorbido y nos tiene ahora en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo oro, Señor, especialmente por aquellos que creen estar pasando por un desierto, para que ellos entiendan que tú nunca los has abandonado, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero entonces comenzar diciendo que el Señor nos ha estado preparando para un nuevo paso en nuestras vidas. Y me refiero no a un grupo selecto, sino a todo aquel que realmente tiene esa capacidad de creerle a Dios en todas las cosas que dice. No en algunas, no en las que le gusta, sino en todo lo que Él dice. Esto es una, como hablábamos hace 8 días, la interpretación de la Biblia no es exclusiva de algunos, no es porque algunos sean más maravillosos, más inteligentes, más sabios que otros, sino porque el Espíritu da la revelación a aquel que está conectado permanentemente. Y entonces esto es para todo aquel que tiene fe y fe en lo que Dios dice, y se apega a ello y vive conforme a ello, esperando en lo que el Señor dice. Tal vez algunos de ustedes no comprendan esta frase de por qué el Señor nos está preparando para un nuevo paso en nuestras vidas, porque parece en este momento que no hay nada nuevo excepto la pandemia que ha modificado nuestra manera de vivir. Sin embargo, siendo tal vez el referente de menor valía, yo mismo, porque muchos conocen los problemas de salud que he estado padeciendo, y es lo que se nota, me atrevo a decirlo porque mi fe no está condicionada a estas evidencias físicas. Mi fe está condicionada y la sigo condicionando cada día más a la fe en el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por mí y de cada creyente. Así que para todos es esta palabra, para todo aquel que se atreve a creer, a conocer la voluntad de Dios, a seguir, a entender lo que Cristo hizo y a seguir su camino, el camino que Él nos señala a través de su palabra. Para todos es conocida la historia de los israelitas, cuando ellos estaban atravesando el desierto, una vez que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Como saben, ellos habían estado en cautiverio, esclavizados por un poco más de 430 años, lo cual hizo que su mente, y por favor tenga atención a esto, ponga atención a esto, porque aquí, aunque hemos hablado mucho del pueblo de Israel y me gusta traer esas historias, mire lo que pasó con ellos. Todo este tiempo allí encerrados, allí esclavizados, hizo que su mente, su imaginación, sus sueños también estuvieran cautivos y no pudieran pensar otra cosa que lo que acababan de abandonar por la gracia de Dios. Esto es pensar en lo que dejaron atrás, en lo que ellos vivieron atrás. Dios los conducía en el desierto bajo el liderazgo de Moisés a una tierra donde ellos podrían ser la gran nación que Él les había prometido a sus ancestros. Usted conoce la historia. Pero este pueblo todavía cautivo de mente, aun cuando caminaban por el desierto y nada les estaba faltando, solo podían recordar su vida anterior al punto que querían volver allí. Ellos extrañaban la comida que comían, el sitio donde vivían, ellos sentían que tenían seguridad en ese lugar y que a pesar de que estuvieran siendo hostigados, oprimidos, esclavizados, ellos anhelaban estar allá porque les parecía que el desierto era terrible. Les varió la forma de vivir de la noche a la mañana. Una noche estaban esclavos, al otro día estaban saliendo en libertad en dirección al desierto. Pero su mente todavía estaba ahí atrás. Ellos, por ejemplo, pensaban en que no estaban comiendo lo que siempre habían comido allí en Egipto. Y allí pues dice la Biblia que comían cebollas y ajos y esto, y me imagino que hacían sus guisitos. Anhelaban no tener las chozas que habían tenido y que ahora extrañaban en medio del desierto, aun cuando dormían bien, porque no les faltó nada. Y todo esto los hizo protestar casi que permanentemente.
Y esa es la gran característica de la mente cautiva. No apreciar lo que se tiene porque han condicionado toda su forma de vivir a como siempre la han vivido sin permitirse disfrutar lo nuevo. Esta mente no es exclusiva de aquellos hombres. Esta es la mente de cualquier persona. En el relato que nos traía Cielo de Romanos sobre la vida de Pablo y su manifestación, y Pablo hace una transición interesante del capítulo 6 al capítulo 7. Y él dice, yo he vivido toda la vida en esto y yo miro que hago cosas que no debo hacer y esto no lo quiero hacer, pero lo sigo haciendo y cómo voy a ser liberado. Y está la mente cautiva. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo veo, esto es la manifestación que yo veo de mis miembros. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pero si usted pasa al capítulo 7, Pablo enseguida dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él me ha dado nueva vida. ¿Sí? Entonces él pasa de una transición de mente cautiva a ver lo nuevo, a proyectarse en lo nuevo, a recibir lo nuevo, que fue el diseño de Dios para toda la humanidad, no exclusivamente para Pablo. Ahora, para los israelitas, ¿qué era nuevo? Para ellos era nuevo el desierto, que si bien es un lugar inhóspito porque cuando nosotros pensamos en desierto, pensamos en hostilidad, pensamos en escasez, allí no hay nada. Esto era algo pasajero para ellos, donde sin embargo nada les faltaba, porque Dios les estaba provisionando todo. En el día, por ejemplo, cuando ellos caminaban y que Dios les indicó cómo debían caminar, eran protegidos del sol por una gran nube. La nube estaba siempre sobre ellos, o sea que los protegía de las inclemencias del sol. Pero además, esta era la guía de ellos. Ellos no iban con un rumbo desconocido. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Así que no se morían de insolación. Tenían que beber además, porque Dios les daba de beber. Y también tenían de comer, porque Dios les daba cada día su alimento. ¿Cuál era el problema? Que ellos querían lo que ellos conocían, rechazaban lo que no conocían, que era el maná del cielo. Por la noche, además, no sufrían el violento frío porque había una columna de fuego que les proporcionaba protección. Y entonces este fuego no solamente los protegía del frío, pero también alejaba los animales salvajes de que vinieran a atacarlos. También era nuevo, y fíjese usted que a pesar de que era nuevo y que parecía inhóspito y que no tenía como un buen panorama, no les faltaba nada. No les faltaba nada. ¿Qué es lo que usted hoy está viendo que le parece que le falta cuando Dios le está provisionando todo? Que según lo que usted ve, usted condiciona su mente. Pero Dios está allí dándole todo. También era nuevo que no estaban sufriendo opresión. Esto, imagínense ustedes, 430 años esclavizados, trabajando hasta el cansancio solo por unas cuantas provisiones. Muchas generaciones nacieron estando en esclavitud, y esto fue todo lo que conocieron. Muchos de ellos murieron por el maltrato, por hambre y por enfermedades, por causa de todas estas condiciones adversas de esclavitud. Y esto de enfrentarse ahora a la libertad, que no están sufriendo opresión, era nuevo para estos israelitas que estaban en pos de una tierra que Dios les otorgaría, de la cual obtendrían todo su bienestar, toda su prosperidad. Era una tierra de la cual fluía leche y miel. Esto quiere decir abundancia, suficiente para su mantenimiento. Entonces esto fue nuevo, a pesar de que estaban pasando por el desierto, a pesar de que estaban siendo libres, esto era nuevo para ellos, pero ellos sentían la necesidad de volver a lo anterior. Otra cosa que era nuevo, que las generaciones estaban siendo testigos del poder inigualable de su Dios, que una vez fue gustado por sus antepasados. Muchos no vieron esto sino hasta cuando Dios se manifestó a través de Moisés y los saca de Egipto
y comienzan a ver esa manifestación de Dios aún en el desierto, todo esto fue nuevo para ellos, para la gran mayoría, sino para todos. Entonces, a pesar de que eran nuevas las cosas, a pesar de que lo que veían, lo que percibían por sus sentidos era tal vez adverso, Dios estaba con ellos y les estaba enseñando que Él era su protección, su provisión, Él era su refugio, Él era quien los defendía, quien los guardaba, quien los guiaba, quien les daba todo lo que necesitaban. Ahora, ¿cuál era el problema entonces de los israelitas? ¿Por qué protestaban? Porque su mente estaba condicionada a lo que vivieron antes. ¿Cuánto puede usted estar condicionado a lo que usted siempre ha vivido y no está entendiendo que usted es una nueva criatura que ha sido liberada del poder de Satanás, del poder del pecado, para que ahora viva conforme a la naturaleza nueva que tiene y no conforme a una naturaleza que ya no tiene? Porque esa naturaleza vieja quedó crucificada en la cruz cuando usted recibió a Jesucristo. Muchas cosas entonces ellos estaban experimentando en el desierto que sencillamente no apreciaron porque sus mentes cautivas no lo asimilaban. No pudieron apreciar las grandes bondades de Dios porque ellos solo veían el desierto. ¿Cuánto usted puede estar no apreciando de su nueva naturaleza que se lo está enseñando el Señor a través de la palabra de Cristo? No importa por dónde la traiga Él la revelación, es decir, por qué persona la esté trayendo, pero usted si está aquí, por ejemplo, hoy está escuchando esto. Y lo que usted va a aprender hoy, al menos hoy, le va a enseñar a que usted ya tiene otra estructura en su ser que no es conforme a lo que usted era, sino a lo que Dios quiere que usted sea. Y por estar pensando en cómo usted era, no está disfrutando lo que usted es ahora o debería ser. Ahora estos hombres, estos israelitas, aun cuando eran el pueblo escogido de Dios y estaban siendo objeto de su amor, ellos querían volver a lo conocido. No querían ir hacia adelante. No soltaban las cadenas de sus mentes para recibir la bendición, para abrazar el poder de Dios y seguir el camino que Él les estaba señalando. Esto me recuerda a la mujer de Lot. Dios les dice, cuando ustedes salgan de Sodoma y Gomorra, no volteen a mirar atrás porque yo traeré castigo sobre ellos. Y el que voltea a mirar atrás se convertirá en una estatua de sal. Y la mujer de Lot no pudo dejar de mirar atrás. Volteó a mirar y ahí quedó. ¿Cuántos de nosotros quedamos tiesos, quietos, incapaces en el estado en que estábamos porque no recibimos, no apreciamos lo bueno, lo nuevo que el Señor nos está dando? A muchos cristianos hoy les está pasando lo mismo. Por ejemplo, citan la famosa frase de estoy atravesando un desierto. Y la citan no como algo para dar gloria a Dios, para alabar a Dios, igual que hicieron los israelitas. Ellos, en lugar de alabar a Dios, que habían sido sacados de esa opresión, que estaban siendo llevados por el desierto, protegidos, con todas las provisiones que necesitaban para su bienestar, ellos sentían era quejarse, no les gustaba. Estoy atravesando un desierto, como para describir su momento lamentable cuando no lo es. Y al igual que los israelitas, no pueden apreciar más que la pandemia, más que la angustia, el dolor, el miedo, la ruina, la enfermedad. No abren sus ojos espirituales porque tampoco quieren tener esa permanencia en la presencia de Dios. Sus días ya están tan ocupados con las preocupaciones, sin perderse ningún acontecimiento, por ejemplo, de aquellos que traen las noticias. Están más pendientes de esas cosas aterradoras que nos enseñan por las noticias, que de las buenas nuevas de Jesucristo. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Todo lo tenemos en Cristo Jesús.
Ya no hay nada que pueda contra mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mi Padre es Jehová de los ejércitos. Ha prometido que nada me va a faltar. Por lo tanto, no hay desierto malo. Lo que hay que hacer es posicionarse en el lugar correcto para ver lo que Dios está señalando, para ver el camino por el cual el Señor quiere que ahora sus hijos vayan. Por eso hoy, como cada domingo, sigo insistiendo en que se concentre en la enseñanza. Les aseguro que esto no proviene de esta mente natural, sino del Espíritu Santo. Búsquelo mientras pueda ser hallado. Escúchelo mientras pueda ser oído, porque vendrá tiempo donde no habrá más palabra viva de esperanza, de fe, que acerque a las personas al Padre Eterno. No mire el desierto inhóspito alrededor suyo. Concéntrese en la bondad de Dios. Vea cómo nada le ha faltado y asuma su posición de hijo, porque pronto usted podrá, si quiere, disfrutar de cosas nuevas, de experiencias liberadoras que le otorgarán mayor seguridad en el que ha creído en cualquier circunstancia que usted pueda estar viviendo. Voy a introducir la enseñanza de hoy usando un versículo que nos va a ilustrar sobre lo que el Señor quiere hoy para usted y para mí. Por favor, tome nota, Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ahora, la razón de este versículo es porque la visión es de lo que muchos cristianos están careciendo hoy, aun cuando hablan de la visión. Y creen que la visión es la visión que cada congregación tiene por aparte. Eso no es una visión, eso es un deseo del corazón de los hombres. Y algunos hombres están siendo guiados por Dios a hacer cosas trascendentales. Pero la mayoría de esas visiones le otorgan la visión al deseo o a lo que el pastor dice, cuando la visión es lo que Dios quiere para nosotros. Esto mismo pasó con el pueblo de Israel. Ellos no pudieron ver más allá de sus ojos naturales para poder concentrarse en lo que Dios les estaba prometiendo y que se estaba haciendo realidad en ellos mismos. Perdón. La visión de la que yo hablo o de la que esta Biblia habla es la que Dios quiere para sus hijos, no la que el mundo escribe en todas partes para las empresas, para cada local o para cada negocio. Esta visión es la manera en cómo Dios ve a cada hijo. Y yo no estoy diciendo que no sea bueno tener las visiones en sus negocios y en lo que sea. Cuando usted le enseña eso a sus empleados, a la gente que trabaja con usted, etcétera, usted le está diciendo, mire, esto es lo que vamos a lograr, para allá es para donde vamos, concéntrese en eso. Todo su ejercicio en esta empresa o en este negocio o en lo que sea, es para que usted llegue y todos lleguemos a ese punto. Ahora, Dios es lo mismo, pero esto es a nivel de humanidad, del cristiano. ¿Y cuál es la visión de Dios? Que todos sean salvos. Esa es la visión de Dios. Ahora, lo que tengamos que hacer para que todos sean salvos, esa es la cuestión de cada quien. Y es lo que tiene cada quien que entender. Amén. Esta visión es la manera en cómo Dios ve a cada hijo. ¿Y cómo es que Él nos ve? Él nos vio perdidos, nos vio, estábamos muertos, Él nos rescató, Él nos vio como sus hijos. Y cuando nos vio como sus hijos, nos dio la herencia de todo. Y nos dio el poder para nosotros obrar sobre lo que Él quiere. Entonces no es que es la visión de aquello y de aquella, es la visión de Dios. Y Él nos ve como los más poderosos que puede haber hoy en este mundo, por encima de cualquier arma, de cualquier proyecto, de cualquier ideología, de cualquier estrategia, plan o gobierno. Muchos hombres en el Antiguo Testamento escribieron luego de lo que Dios les había enseñado en visiones. Y usted lo puede leer, y ellos tuvieron visión y escribieron, o el Señor les dijo, escribe lo que ves. ¿Y qué estaban viendo? Lo que Él les estaba mostrando. No era la visión particular de una persona.
Es la visión de Dios. ¿Qué hay que hacer para lograr lo que Él nos dijo a través de Jesucristo? Vayan y hagan discípulos. Enséñenles y bautícenlos en el nombre de Jesucristo. Esa es la visión de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que todo hombre sea salvo. Ahora, aunque entendemos también, porque Dios lo ha revelado, que no todos van a ser salvos, no por el deseo de Dios, sino por el capricho del hombre, porque el hombre no quiere creer en Dios. Por eso es que no todos van a ser salvos. Eso no quiere decir que no hagamos nuestra tarea. Y hay que hacer lo que haya que hacer para lograr este objetivo. Hoy el Espíritu Santo de Dios está revelando la realidad de cada hijo de Dios porque estamos en su presencia permanentemente. Yo pienso mucho cuando oigo estas frases en las iglesias y empiezan las canciones o el que va a orar y empiezan a decir, Señor, te invitamos hoy aquí. Y yo, ¿cómo así? ¿No lo tienen? ¿A quién están cantando? ¿No saben que el Espíritu Santo mora en él? No hay que invitar a Dios, Dios ya está allí. No hay que decirle a Dios, Señor, no hay que invitar a Dios al corazón. Él nos escogió, Él nos tomó, Él nos reveló nuestra posición de muerte y nos rescató de allí. Y por eso es que estamos en su presencia permanente. Hay gente que cree que Dios los sacó de la cárcel y ese es su gran testimonio. Ese no es el testimonio. El testimonio es que Dios nos sacó de muerte y nos puso en vida eterna. Y esa presencia de Dios en nuestras vidas garantiza hombres y mujeres con un gran poder para reflejar su gloria sobre toda persona que esté a nuestro alrededor. Y así todos puedan llegar al conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo. Esa es la visión de Dios para sus hijos. Por eso es triste escuchar a cristianos que dicen que no sienten a Dios o que no saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Es que todavía no sé cuál es el propósito de Dios para mí. Oye, hermano, entonces, ¿en dónde estás leyendo? ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿A qué iglesia asistes? Pero aún más, pero aún más hay en esta visión de Dios. No solamente es proyectar ese poder de Dios, no el poder nuestro, ese conocimiento, la sabiduría de Dios, no es nuestra inteligencia, sino también la liberación de esos estados de miseria, producto de la falta de verse en la posición que Dios nos ha otorgado, sino también por causa de querer seguir mirándonos como siempre, mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás. Cuando tú pongas tus manos sobre el arado, no mires hacia atrás. Tienes que ir hacia adelante. ¿Qué es lo que vas a cosechar? ¿Qué es lo que vas a hacer en el nombre del Señor? Ahora, el pecado está vigente. Eso es una verdad. Y predominan las personas que no salen de la cautividad de su mente. Y por eso es que está más vigente. Porque la gente no quiere hacer ese cambio de mentalidad. Esa transformación de su realidad. O sea, la realidad es que ya no son esclavos del pecado. Dios los liberó a través de la fe en Jesucristo. Entonces siguen mirándose pecadores. Señor, perdónanos porque somos pecadores, pero si yo te perdoné y por eso di mi vida por ti, para que ya no sigas siendo pecador. Piensa ahora, entérate de cuál es tu posición, de cuál es tu característica, quién te hizo nacer de nuevo. Fui yo, Dios Todopoderoso. Entonces no salen de esa cautividad. Y yo les pregunto, y yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo es que usted actúa cuando nadie lo está mirando? ¿Cómo es que usted está diseñando sus estrategias? Usted se cree más vivo que todo el mundo, cree que no lo van a descubrir nunca. ¿Cuál es su responsabilidad frente a lo que es necesario hacer? Alguno podría estar preguntándose cómo es la manera de poder dejar de pensar y actuar así. Si este es el pensamiento de alguno o algunos, permítame decirle que la vida cristiana,
avanza conforme nos relacionamos con el Señor. Y la forma de relacionarnos con el Señor no es necesariamente yendo a escuchar a un Señor predicar. No es necesariamente levantarse a las 4 de la mañana a orar y a pedirle y a pedirle y a pedirle. La palabra es muy clara, hermanos. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 3, ahí dice que la salvación es conocer y entender, conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. Esa es la salvación, y cuando se da la salvación es que entramos a ese conocimiento. Entonces, si usted no lo está conociendo y lo conoce es a través de la Escritura, y si usted no se está enterando de lo que Él dice, lo que Él enseña, entonces usted simplemente todavía sigue formateado en una posición religiosa que ya no debería tener. Entonces usted debe crear una conciencia de la presencia del Señor en su vida permanentemente. Y eso lo consolida apoyándose en la palabra de Dios. Déjeme traer un ejemplo con una escritura. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahora, muchas personas preguntan, ¿y cómo hago yo para salir de ese estado? Lo que usted tiene que entender es que usted no va a salir. A usted ya lo sacaron si usted ha creído en la obra redentora de Jesucristo. Él lo sacó de allí. El problema es que usted cree que usted lo tiene que hacer. Y usted no se entera, no aprende a vivir su nueva naturaleza conforme a ella. Y por eso es que no sabe. Y por eso cree que está en sus manos. Y como usted cree que está en sus manos, usted se siente incapaz y nunca lo hace. Porque usted se ve derrotado siempre. Usted se ve incapaz siempre. Usted se ve que no puede contra eso. Y por eso siempre recae. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien da la revelación de lo escrito. Por lo tanto, vivir por el Espíritu, como dice esta escritura que acabo de leer, quiere decir vivir por lo que Él enseña a través de lo que está escrito. Y la razón por la cual el Señor enseña esto es bien simple. Porque los deseos de la carne, ¿y cuáles son esos? Pasiones, esas emociones, sentimientos que todavía afloran descontroladamente, porque usted no los ha sujetado a la enseñanza, se oponen a la revelación del Espíritu Santo. No es más que entonces seguir viviendo de la manera acostumbrada. A usted le enseñaron a desquitarse, no se deje cuando le estén maltratando. Si ese es su comportamiento, siempre va a ser como le enseñaron. Y fíjese que le estoy diciendo, a usted le enseñaron, usted lo aprendió, usted no nació con eso. De la misma manera, usted puede entonces apartarse de eso. Desaprenda eso. ¿Cómo? Obedeciendo al Señor en el sentido como Él explica. En la palabra de Dios Él dice, no respondas al mal con mal. U otra escritura que hay muy interesante que dice, la palabra mansa aplaca la ira. Piensa en esto. Amén. Pero cuando usted aprende la verdad de esas emociones o pensamientos descontrolados que lo llevan a esclavitud, a maldad, a hacer lo que no es bueno, lo que va aún contra su propia dignidad e integridad, entonces usted está viviendo por el Espíritu. ¿Cuáles son esas pasiones? Siga leyendo ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 19 al 21. Y mire, lo va a hablar de aquellas pasiones, aunque esto apenas es un listadito. Usted puede encontrar mucho más. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos.
no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y más de uno estará abriendo sus ojos así, wow. Porque sí, ahí podríamos encajar si seguimos pensando como solíamos pensar y hacer. Entonces la palabra de Dios se hace muy importante para el Hijo. ¿Y sabe por qué? Porque en esa transformación, cuando usted deja de mirar atrás, de verse como siempre y aprende a mirarse como Dios lo ve y como Dios lo ha establecido, porque usted no ha entendido, entonces usted puede hacer parte de la visión de Dios. ¿Y cuál es esa? Pertenecer a su reino. Amén. De lo contrario, no. Por eso es que algunos llaman a ciertos procesos desiertos. Porque Dios los ha separado de lo que era malo para ellos, aunque para ellos parecía bueno. Aquellas cosas donde ellos sienten que lo tienen todo, aun cuando están siendo esclavizados, para llevarlos aparte a un estado donde si quieren y aguzan su sentido espiritual, podrán ver que Dios está proveyendo para absolutamente todo, incluyendo el crecimiento espiritual. Por eso es que no hay desierto malo. Mire, déjenme traer un ejemplito. La gente anhela tener plata porque dicen que la plata es buena porque le da comodidad. Y no estoy oponiéndome a eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo vivo con ese objetivo, entonces puedo caer en egoísmo, en frustración, en muchas cosas. Y la gente entonces llama, y muchos pastores llaman, libertad financiera cuando usted tiene en abundancia. ¿Y sabe qué es en realidad libertad financiera? Libertad financiera es cuando usted cubre sus necesidades y le sobra aún para bendecir a otros. Cuando usted no está amarrado al dinero, eso no es lo que lo hace a usted persona, eso no es lo que lo lanza a usted más cerca de Dios, eso no es lo que le hace a usted vivir y disfrutar este mundo. La libertad financiera es cuando usted no depende del dinero para vivir bien. Piénselo. Entonces, el cambio en usted, cuando usted logra hacer esto, cuando usted logra empezar a mirarse en la visión de Dios para usted y empieza y puede lograr dejar atrás eso y deshacerse de lo que usted era antes, eso se va a notar y se va a notar poco a poco. Algunos son más avanzados que otros. En el caso, por ejemplo, de Pablo, fue mucho más avanzado que Pedro. Pedro necesitó un poco más de 3 años y pedacito para realmente verse diferente. Y eso que él anduvo con Jesús y él probó del Espíritu y él hizo milagros aun cuando Jesús estaba y todavía no tenía el Espíritu dentro de él, pero el Espíritu estaba sobre él. Y aún así, cuando Jesús murió, a pesar de que él les había advertido eso, que iba a morir, ellos quisieron volver atrás. 3 años larguitos. Pero usted encuentra en Pablo lo diferente. Pablo cayó ante la presencia del Señor. El Señor se le reveló. Él entendió el amor de Dios y simplemente dijo, Señor, lo que tú quieras. De inmediato fue su conversión. Lo ves que después de unos días, él empezó a predicar de una vez. Entonces ese cambio se va a notar en unos más rápido que en otros, pero se va a notar. Y la gente va a poder verlo y usted se dará cuenta que ha ido cambiando sin casi darse cuenta. Por eso dice ahí en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 24. Gálatas 5, 22 al 24. En cambio, el Espíritu de Dios, y escuche, esto no es porque usted se proponga, porque es que lo voy a lograr, es que yo tengo que amar a los demás. No. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás
El Espíritu de Dios es la esencia misma de Dios en nosotros. Dios es amor. Por lo tanto, el amor de Dios, cuando usted mira y se mete en la visión de Dios, comienza a ser su naturaleza. Y usted comienza a mirar a los demás diferente a como los miraba cuando usted se propone a mirar las cosas de Dios. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo eso. 24. Y los que somos de Jesucristo, escuche bien, y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted entendió la verdad de Jesús sobre su vida, que tanto lo amó y dio su vida por usted, en ese instante usted murió con Cristo en la cruz. Y no solo usted, sino sus malos deseos, su egoísmo, todo lo que es la obra de la carne. Y usted puede entender esto en la medida en que siga avanzando en el entendimiento y conocimiento de la verdad de Dios. Ahora, esto que acabo de leer es esa parte de los deseos con lo cual usted lucha a diario cuando se hace tanto énfasis en no pecar. Pero hermano, el punto no es hacer énfasis en no pecar. Pablo lo que está ilustrando, lo que está haciendo es ilustrando lo que es vivir conforme a la carne y conforme al espíritu. Cuando usted solo se enfoca en vivir como una nueva creación, la información que le sirve lo va llevando a un caminar diferente. Por eso es que digo, a veces usted ni siquiera se va a dar cuenta de su propio cambio. La gente lo va a ver. Algunas personas son más rápidas en ese cambio que otras. Y no hay que juzgar. Jesús fue el modelo por seguir. Siendo Dios, se hizo hombre y de esa manera lo conocieron los hombres. Él no actuó como Dios, sino como hombre dependiente de Dios, lo cual le garantizó el hacer cosas sorprendentes ante la mirada de los demás. Jesús marcó la diferencia. Para algunos fue tanta la diferencia que lo aborrecieron, al punto que desearon matarlo y lo lograron. Algunos dicen, pero finalmente Jesús era Dios. Y aun cuando esto es cierto, Él no vino a enseñarse como Dios, sino que vino a enseñarse como el Hijo, como un hombre en perfecta comunión con el Padre, haciendo lo que el Padre le enseñó. Solamente se sujetó a la verdad del Padre, aun cuando fue tentado en todo, como a cualquiera de nosotros. Y cuando Él hizo esto, el regalo de Dios se manifestó siempre a través de Él. Y esto lo confirma la carta de los Hechos y otras escrituras. Pero voy a traer solo este versículo, Hechos capítulo 10, versículo 38. Y Pablo está hablando aquí, perdón, el libro de Hechos. Entonces dice aquí el 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora escuche, esto que está hablando el libro de Hechos sobre Jesús, también pasó con cada persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es con poder, eso quiere decir. Y entonces esto fue lo que Él necesitó para estar haciendo el bien en todo tiempo, a toda persona, y sanando, escuche, a todos, no a unos específicos, a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, además usted aquí encuentra la Trinidad, la triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa unción del Espíritu, el cual los hijos tenemos ahora por ser hechos hijos de Dios, es la misma con la que Jesús sanó a todos.
Esto no es de que la unción está sobre el pastor, o la unción está sobre el profeta, o la unción está sobre el apóstol. La unción está en cada persona porque la unción es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y ese poder fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso Jesucristo mismo dijo a sus apóstoles con total autoridad y sabiduría y conocimiento. En Marcos capítulo 16, 17 al 18. Marcos 16, 17 al 18. Y escuche lo que dijo Jesús. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Aquí no dijo un grupo específico de personas van a hacer esto, solo los pastores, solo los apóstoles. Aquí está hablando a los que crean. Y si usted ha creído, mi amigo, si usted dice que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, pues usted tiene esa capacidad de hacer estas cosas. Y yo ya veo esos ojos así de grandes y esas mentes así pensando, ¿y cómo así? ¿Por qué no lo puedo hacer? Por lo mismo, hermano, porque todavía hay cautividad de cierta manera en su mente. Porque usted todavía no se ve así proyectado como Jesús dijo, vayan y hagan esto y pongan manos, y usted no lo hace. ¿Por qué? Porque usted se ve como antes, no como ahora. Usted se ve como lo que era y no como lo que es. Ahí a partir del libro de Hechos, cuando todos fueron bautizados en el Espíritu, comenzaron a hacer la manifestación de estas señales que Jesús prometió los acompañaría. Usted ve a Pedro haciendo milagros, a Esteban haciendo milagros, a Pablo haciendo milagros, en fin, todos aquellos que se atrevieron a hacer como Dios dijo fueron y lo hicieron y vieron delante de sus ojos que estas cosas pasaban. Entonces debe aprender a verse útil en las manos de Dios y no seguir viéndose como un esclavo del pecado. Ahora bien, una manera de verse útil es haciendo como Jesús hizo, es obrando como el Espíritu de Dios le ha enseñado. Pastor, ¿y cómo me ha enseñado? Pues a través de la Escritura le acabo de enseñar algo. Le acabo de decir que Dios les dio la potestad de que vayan y lo hagan. Usted solamente vaya y hágalo si es que usted cree que tiene el Espíritu en sí. Ore por los enfermos. Muestre compasión por los demás. Aun cuando los maltraten, aun cuando los maldigan, aun cuando los rechacen, bendígalos, ámelos, haga algo por ellos, enséñeles, ore incansablemente por ellos, busque el bien del prójimo. Atrévase a romper su propio molde porque, como le dije al principio, ha llegado el tiempo de dar un paso más hacia la visión que Dios tiene sobre nosotros. Este es el tiempo de salir del palacio de la aflicción y asumir el reto de ser hijos de Dios. Usted ha sido seleccionado para ser la alternativa que lleve a otros a acercarse a Dios. Porque la gente verá en usted, como dice en Malaquías, una tierra deseable. La gente querrá lo que usted tiene. Y lo que usted tiene, ¿sabe qué es? A Jesucristo, el Espíritu de Dios. Ese fue el deseo de Dios para el pueblo de Israel. Que otros desearan tener lo que ellos tenían. Y lo que ellos tenían era el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el principio y el fin, el yo soy, el soberano, que provee para todas nuestras necesidades. Ustedes van a mirar atrás, más adelante, cuando estén en ese nuevo terreno, y podrán levantar sus manos, sus brazos, para alabar el nombre del Señor, para cantar a su grandeza, como David lo hacía, a su amor, porque van a poder degustar ese poder de Dios, del Espíritu que está en ustedes, y van a darse cuenta que Dios sí cumple sus promesas. En Juan capítulo 5, versículo 20, dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace,
Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Y está hablando Juan de Jesús, el Padre enseñándole a Jesús. Pero escuche, por causa de Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, se aplica al principio. Él nos enseña cosas más grandes, poderosas, que nos va a dejar a cada uno de nosotros asombrados cuando nos atrevamos. Imponga sus manos, ore. Es la responsabilidad de Dios sanar o no. Usted verá cómo la gente se sana cuando usted ora por ellos. Cómo el Señor saca de opresión a los afligidos porque usted ora por ellos. Cómo el Señor libera a los cautivos porque usted ora por ellos y les enseña la verdad de Dios. No se quede solo con una oración cuando usted pueda enseñar lo que el Señor le ha enseñado. Enséñelo. No crea que le estoy hablando de la situación del mundo cambiando. Al contrario, el mundo va a seguir sumiéndose en oscuridad, en desorden, en inmoralidad y en escasez. Lo que yo le estoy diciendo es que al usted verse en la visión de Dios, usted va a ser la alternativa en su entorno que le estoy dibujando. Y va a ser la alternativa trayendo esperanza, enseñando el poder de Dios, proveyendo aún en lo material para algunos. No se conforme con escuchar este mensaje hoy o solo cuando tenga tiempo. Muchos están dejando a Dios a un lado porque sus compromisos, sus obligaciones, les están engañando. Y perdóneme que se lo diga así, pero es verdad. Cuando usted ya no tiene tiempo para escuchar a Dios, pilas, algo está pasando. Algo lo está engañando. El diablo quiere que usted no escuche lo que Dios quiere decirle, que usted no disponga tiempo para Él, que usted no haga lo que Dios quiere que haga. Muchos están dejando su compromiso con la fe en el Señor para suplir por otras cosas que no son para nada las que van a satisfacer ese vacío que cada vez más se va a ver marcado en el mundo. No crea que estoy decretando maldición para el mundo, hermano. Yo solo leo la palabra de Dios y de ahí sé que todo esto va a pasar. Tanto lo malo como lo bueno. Solo le voy a traer una escritura como para enseñarle el por qué digo esto. Vaya a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21. Y lea con cuidado en su propia Biblia. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, y esta es la frase clave, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aunque aquí está hablando de la razón por la cual la ley fue traída, también está hablando de cómo es que la gracia, y la gracia es todo aquello que Dios hace a través de nosotros por su poder, el Espíritu Santo, por Jesús, por la fe de Jesús. Esa gracia en favor de los que creen, dice aquí, sobreabunda. Y la justicia de Dios se establece mediante Jesucristo. Lea con atención. Cuando abunde el pecado, y escuche, cuando abunde el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es lo que estamos viviendo. Está abundando el pecado. Pero la gracia sobreabunda. Y la iglesia está para eso. Usted es la iglesia. Estamos en este tiempo donde el pecado seguirá abundando cada vez más. Pero la gracia, el favor de Dios dispuesto para la humanidad, sobrepasará el poder del pecado. ¿Qué está esperando? ¿En dónde está detenido? ¿Qué lo está ocupando? ¿Qué lo está distrayendo? Piense esto, hermano. Vaya a la presencia de Dios. Usted está en la presencia de Dios, pero lo que quiero decir es intime con el Señor. Ore. Hable con Él. ¿A qué no quiere renunciar? ¿Qué es lo que no quiere dejar allá atrás? Niéguese a sí mismo. ¿Recuerdan la enseñanza del domingo pasado?
niéguese a sí mismo, deje sus deseos, sus sueños y todo, porque ellos, hermano, en realidad son vanos. Cuando no están en la visión de Dios, ellos se anteponen a que usted realmente manifieste el poder de Dios, la gracia de Dios. Si usted tiene preguntas, si usted tiene inquietudes, por favor, sencillamente escríbanos. Permítanos saber esto. Esta es nuestra dirección de correo, puede escribirnos con toda libertad y tranquilidad de que le vamos a guardar sus datos, no se los compartimos a nadie. Y esperamos que sencillamente podamos avanzar. Por favor, hagamos una cosa más. Y mientras siguen viendo esta información, no se vaya todavía, espérese. Y oremos y haga un ejercicio diferente hoy de oración. Haga una oración diferente, una oración, si quiere, conmigo. Repita o hágala allí como usted la sabe hacer, pero haga la oración como aquel que sabe lo que es, como aquel que sabe lo que tiene, como aquel que sabe cuál es su nueva naturaleza. Y voy a orar una oración que alguien me envió que me pareció espectacular. No se desespere en medio de esos episodios que usted presenta en este día o cada día. No se suelte de la mano del Señor. Mírese siempre como lo que es, como su hijo, como su amado hijo, bendecido, prosperado, lleno de su poder, lleno de su gracia. Y recuerda, mi amado hermano, que tú fuiste creado para su gloria. Y que esa gloria fue devuelta a usted en la cruz y ahora su gloria resplandece en usted y lleva esa gloria a quienes lo rodean. Cristo en nosotros, la esperanza de su gloria. Considere el Señor tus pensamientos, revelando a tu vida su buena voluntad, te guíe en todo y te llene de toda esperanza en Él. Seas levantado de gloria en gloria cada día y puedas disfrutar de todas sus bendiciones que fueron compradas en la cruz para traerlas a tu vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.